Oremos. Señor, úsame con gran poder de lo alto, que mi intervención humana no tenga nada que ver en este mensaje. Siempre te lo pido y es mi consuelo para poder predicar tu palabra. Úsame, Señor, y que hable tu verdad. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén. Bueno, regresamos nuevamente a la lectura de la palabra. En el mensaje que continuamos, el fruto del Espíritu. Continuamos este mensaje en su segunda parte. El domingo pasado vimos las 5 primeras virtudes del Espíritu, del fruto del Espíritu, y hoy vamos a terminar las 4 finales. Y está ubicado también en el mismo pasaje donde estuvimos la lectura de la palabra, Gálatas capítulo 5 versículos 22 y 23. Vuelvo a leerlo. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Hermano, les había dicho en el mensaje pasado que habíamos llegado al centro de la manifestación práctica de la vida espiritual del cristiano. Cuando llegamos a estudiar el fruto del Espíritu, más bien la manifestación del fruto del Espíritu en la vida del creyente, pues estamos haciendo práctico lo que dijimos en el mensaje pasado, que experimentamos el fruto del Espíritu cuando tenemos la llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y lo estuvimos viendo durante lo largo de todo el mensaje. Quería aclararle algo que no le dije en el mensaje pasado, pero en este sí, que no es lo mismo y existen diferencias en cuanto a los dones del Espíritu y el fruto del Espíritu. Cuando hablamos de los dones del Espíritu, estamos hablando de aquellos dones individuales que nos da el Espíritu Santo bajo su soberanía y que nosotros podemos poner en práctica en la iglesia o en cualquier ministerio o en cualquier obra a la cual el Señor nos ha llamado. Recuerden que el Señor nunca nos llama al ministerio o a una misión o a una obra o a ningún lado sin antes no capacitarnos. ¿De qué manera? Dándonos las herramientas que necesitamos y dándonos la preparación espiritual que nosotros necesitamos. Eso es los dones del Espíritu. Pero el fruto del Espíritu que comenzamos a ver en el mensaje pasado es la conformación al carácter de Jesús que hace el Espíritu en nuestras vidas y que la vemos manifestada exteriormente, donde la carne, nosotros mismos no tenemos participación en ella. Es el Espíritu, dependemos de la llenura del Espíritu Santo para que esta obra, para que este fruto del Espíritu se manifieste en nuestras vidas. Vimos también cómo las obras de la carne estaban en plural y el fruto del Espíritu estaba en singular. Podemos ilustrarlo para que podamos entender el fruto del Espíritu en 9 virtudes o 9 características que estamos viendo, como un racimo de uva. Está compuesto de muchas uvas, pero todos concuerdan o convergen en una unidad, en un mismo racimo. Y así mismo es el fruto del Espíritu. Son varios, pero concuerdan en la unidad del creyente bajo la actuación directa del Espíritu Santo en nuestras vidas. Bueno, repito, el fruto del Espíritu deja ver cuán lleno estamos usted y yo, que somos creyentes del Espíritu, porque manifestamos estas virtudes, las exteriorizamos desde adentro hacia afuera, sin que la intervención humana tenga algo que ver con ella. El énfasis del mensaje, el fruto del Espíritu distingue a los creyentes. Vamos a estar viendo durante todo el mensaje y a través de 2 puntos. El primero, el fruto del Espíritu y la relación entre los creyentes. Continuación, lo terminamos hoy porque comenzamos viéndolo la semana pasada. Y el segundo punto, el fruto del Espíritu y el carácter del creyente. Regresamos a Gálatas capítulo 22 y 23. Bondad, fe, mansedumbre,
templanza. Y vamos a ver el primer punto, el fruto del Espíritu y la relación entre creyentes. Y nos quedó viendo el último de todo lo que tiene que ver con nuestra interacción de los unos con los otros, sobre todo entre los creyentes. Hermanos, y no solo entre los creyentes, también entre el creyente y el incrédulo. Recuerden que somos el espejo de Jesús en la tierra. Cuando nos ven a nosotros somos la imagen de nuestro Señor Jesús en su carácter, y este es el fruto del Espíritu. Allí es donde vamos a hacernos cada día más iguales al carácter de nuestro Señor Jesús. Y como único lo logramos es con el Espíritu Santo en nuestra vida. Pues es por eso que nos distingue el fruto del Espíritu como creyentes. La primera es bondad, está en el versículo 22, bondad. Y la bondad tiene que ver con la excelencia moral y espiritual también. Y nos distingue, se reconoce, para ilustrarlo desde el punto de vista en que vivimos ahora, la dulzura de nuestro carácter o la compasión que tenemos en nuestras vidas hacia con los demás. No somos bondadosos, no somos caritativos, sino lo demostramos con los demás. Y miren, hoy existen cristianos que son bondadosos, pero que no viven dentro del fruto del Espíritu. Su bondad tiene límites y no están dispuestos a dar el más allá, sobre todo con aquellos hermanos que necesitan que sean compasivos y bondadosos con ellos. Quiero leerle un concepto de William Bennett que describe la bondad, y se lo voy a leer textualmente. Una virtud que toma en serio la realidad de otras personas, su vida interior, sus emociones, así como sus circunstancias externas. Es una disposición activa hacia la comunión de compartir y hacia la comunión que da apoyo moral en angustia y aflicción. Y el cristiano puede tener una conducta moral relevante, puede vivir moralmente correcto dentro de la sociedad, inclusive ser admirados por otros, por la moralidad con la cual nosotros vivimos. Pero puede pasarse una vida entera sin demostrar en realidad que tiene el fruto del Espíritu, este fruto del Espíritu que se llama bondad. Porque cuando llega el momento en que debe de estar dispuesto a ayudar a los demás, no lo hace. Y el cristiano que de verdad participa de este fruto y tiene esta virtud es aquel que está dispuesto a ser compasivo con los demás. Es aquel que está dispuesto a salir del confort de su comodidad, del confort de su tranquilidad, del confort de sus horas libres y dedicarla a sus demás hermanos. Y yo le digo más, a aquellos también que no son nuestros hermanos y que tienen la necesidad de nuestra compasión y de que le manifestemos nuestra bondad. David, este personaje bíblico, este rey, sabía y conocía la bondad de nuestro Señor, a tal punto que David, hablando de esta bondad, dijo en el Salmo 27:13: hubiera yo desmayado si no creyere que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. David vio la bondad de Dios a través de su vida diaria. Y me di la tarea de buscar en los salmos, en la vida de David, cómo él aplicó la bondad a todas las virtudes diarias. Hermanos, y mientras que las estaba resumiendo, yo las estaba reflexionando. Yo quiero que ustedes reflexionen y no piensen solamente que David la escribió en un pasado. Piensen que hoy estas bondades que David destacó en los salmos se está aplicando a sus vidas, como yo me lo creo, como yo lo siento y como yo lo veo, que Dios está aplicando la bondad en nuestras vidas. Yo hice el resumen y se lo voy a ir leyendo rápido. Si a usted no le da tiempo, usted, hermano, amigo que me ve por la internet, no le da tiempo a buscar ahora en su Biblia, pues vaya al video y pausadamente yo les voy a poner allí en el video, yo les pongo en el video los pasajes bíblicos. Pero vayamos a los salmos. David vio la bondad de Dios en su amor y en su misericordia. Dice el Salmo 25:7:
De los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdes. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí por tu bondad, oh Jehová. En su cuidado, y miren cómo, no solo en el cuidado de David, sino en el mío, en el suyo también. Salmo 31:19. Cuán grande es tu bondad que has guardado para los que me temen. En su provisión, el Dios bondadoso nos provee. Salmo 68:10. Los que son de tu grey han morado en ella. Por tu bondad, oh Dios, has provisto al pobre. También en sus acciones, el Salmo 119:68 dice: bueno eres tú y bienhechor. David también habló de sus obras. Salmo 145:9. Bueno es Jehová para con todos, y su misericordia sobre todas sus obras. En su confianza, Salmo 31:19. Cuán grande es tu bondad que han guardado para los que temen, que has mostrado a los que esperan en ti. Hay salmos completos que hablan de la bondad del Señor. Está el Salmo 81, el Salmo 92, el Salmo 141. Y tenemos en nosotros, como fruto del Espíritu, la bondad de Dios. Y lo menos que podemos hacer es alabar a Dios por su bondad. También lo escribió el salmista. Dice así el Salmo 145:7, un salmo que habla de la bondad de Dios siempre. Proclamarán la memoria de tu inmensa bondad y cantarán tu justicia. Lo menos que espera Dios de nosotros es que vivamos en el fruto de la bondad y que lo manifestemos a nuestros hermanos, sobre todo en estos tiempos tan difíciles, que de verdad podamos acudir bondadosamente al llamado de las necesidades que tienen nuestros hermanos. El segundo punto, el fruto del Espíritu y el carácter del creyente. Gálatas 22:23, fe, mansedumbre y templanza. Y miren que estas tres últimas virtudes del fruto del Espíritu tienen que ver con la relación del cristiano consigo mismo. Fe también la podemos traducir como fidelidad, y es la manifestación del fruto del Espíritu que nos relaciona con la lealtad y la confiabilidad como cristianos. También tiene que ver con el significado de confianza en Dios. Escuchamos fe, escuchamos que tenemos que tener fe, llamamos a tener fe, pero ¿de verdad sabemos lo que es fe? ¿De verdad sabemos que es parte del fruto del Espíritu en nuestras vidas? Que es un regalo que el Señor nos da a través del Espíritu de Dios que mora en nuestras vidas y que está obrando para bien de nosotros. Bueno, describe, como les dije, lealtad, describe confiabilidad y describe fidelidad. Pero eso lo he escuchado muchísimas veces. Eso me lo han dicho muchísimas veces. Yo quiero, pastor, de alguna manera que usted nos explique un poco mejor cómo yo sé que la fe es el fruto del Espíritu y que es parte del Espíritu Santo, que no es yo que ya creo y ya mi fe sale de mí porque yo creo y me aferro. Miren, hay muchísimos que tienen fe, yo no lo dudo. El problema es en quién o a quién ponen esa fe. En quién o a quién, más bien a quién ponen esa fe. Hay quien tiene fe en Buda, hay quien tiene fe en un objeto hecho a mano y confía en él y cree que todas las cosas buenas o malas es producto de la suerte o de la actuación de ese objeto que está hecho. No, la fe nos relaciona con Dios, con el único Dios verdadero. Miren, la fe nos ayuda a entender la realidad desde el punto de vista espiritual. Lo dice la Biblia, el escritor de Hebreos, capítulo 11, versículo 1, dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esto lo está diciendo Dios a través de este autor desconocido, pero que sin duda fue inspirado. Esta es la fe, dice que es la certeza, la garantía, como dice la Biblia, la base, el cimiento de las cosas que nosotros esperamos. ¿Y qué es lo que nosotros esperamos? Bueno,
tenemos la seguridad de la salvación y esperamos a nuestro Señor Jesús en su segunda venida. Esperamos salir de todos los conflictos de este mundo, donde no oigamos más de virus, de enfermedades, de dolencia, de lloro, donde no escuchamos nada. Nosotros esperamos eso y lo creemos por fe. Y es una de las virtudes del fruto del Espíritu que Él pone en nuestra vida. Ahora, es evidente que la fe la experimentamos, la sentimos y la manifestamos, la exteriorizamos. La fe la podemos ver desde dos puntos de vista. Desde el punto de vista objetivo. La fe puede ser objetiva. ¿Cuál es la fe objetiva? Bueno, es la evidencia o la garantía por la cual nosotros los cristianos tenemos la garantía de nuestra salvación, la garantía de la existencia divina, del sustento y el apoyo de Dios a nuestra vida. ¿Y cuál es la otra? Bueno, la objetiva, la subjetiva, que es la seguridad de las cosas que esperamos, como dice el versículo, la convicción de aquellas cosas que no se ven, que nosotros como cristianos debemos tener la confianza y la seguridad. El creyente ve el futuro como si estuviera en el presente, y el creyente ve lo invisible como lo invisible, y eso lo hace producto de la fe que tenemos en nuestro Dios. Una de las virtudes del fruto del Espíritu en nuestra vida. Bueno, la fe también aquí en el contexto se puede identificar como aquel creyente que confía. Se habla en el contexto como el que confía. La fe nos da la confianza, repito, pero el que confía en nuestro Dios. Dice Judas, versículo 3, que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Esta fe nos da la confianza y la garantía de nosotros como cristianos. Dice el apóstol Pablo en Romanos 1:17, cuando cita a Habacuc 2:4, que la fe nos identifica como cristianos. Dice, mas el justo por la fe vivirá. Bueno, en todas las edades, no solo ahora, después que nosotros vivimos bajo la gracia, sino en todas las edades, el Señor ha establecido la salvación mediante la fe. El mismo escritor Pablo está diciendo en Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y el escritor de Hebreos, en el capítulo 11, versículo 6, dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que Él le hay. La fe también nos da la seguridad de un Dios que existe, que es verdadero y que actúa en nuestras vidas, que controla nuestra vida espiritual mediante la presencia del Espíritu Santo. La otra de las virtudes es mansedumbre. Mansedumbre es la persona que busca la gloria de Dios y no la alabanza de los hombres. Es aquel que vive bajo el fruto del Espíritu y es manso. Manso también, este carácter de mansedumbre o esta virtud de mansedumbre no se puede fabricar de manera humana. No podemos tener mansedumbre de manera humana, sino que viene a través de nuestra vida como el fruto del Espíritu también. Y para nada, cuando hablamos de mansedumbre, de sumisión, cuando hablamos de cumplimiento, para nada estamos diciendo o hablando de debilidad, porque mansedumbre es poder bajo el control del Espíritu Santo. Cuando hablamos de las obras de la carne, de las manifestaciones de las obras de la carne, vimos lo que se oponía a la mansedumbre, que era la ira, y explicamos allí qué era la ira y todo lo perjudicial que era la ira para nuestras vidas. Cuando le damos paso a las obras de la carne y no manifestamos el fruto del Espíritu. Esta palabra se usaba cuando se domaba a un animal silvestre. Y podemos pensar, salvaje, podemos pensar en un caballo. Y yo que soy de campo sé de esto. Ustedes que han podido vivir en el campo, que conocen algo de campo, saben de esto. Cuando un caballo no está domado, prácticamente salvaje, vive bajo la voluntad de su propia rebeldía.
Pero cuando un caballo es domado, vive bajo el control de su jinete. El jinete le puede poner su montura, le puede poner su freno, su bozal, y lo lleva, lo conduce hasta donde quiere. Lo pone en un carretón, en cualquier atracción, y es capaz de ir y llevarlo hasta donde el jinete tiene. Desde el punto de vista espiritual podemos verlo igualmente en nuestras vidas. Pensemos que nosotros somos domados por el Espíritu Santo y nos separamos de la rebeldía de la carne cuando vivimos bajo el control de este Espíritu en nuestra vida. Somos domados por el Espíritu de Dios y ahora vivimos no bajo la acción de la carne, sino bajo la voluntad de Dios en nuestra vida, bajo el control y el poder del Espíritu Santo en nuestra vida. Y así manifestamos el fruto de la mansedumbre en nuestra vida. Dice Pablo en Colosenses capítulo 3 versículo 12: vestidos pues como escogidos de Dios. Ya somos escogidos de Dios, ya somos salvos, ya somos llamados. Dice: santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Pablo enseñó que el único ejemplo humano a seguir, que es nuestro Señor Jesús, era manso. Lo dijo en 2 Corintios 10:1: yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo. Y el mismo Jesús, al cual se refiere Pablo, que es manso, dijo cuando comienza el sermón del monte en el capítulo 5 de Mateo, versículo 5, refiriéndose al Salmo 37:11, dice el Señor Jesús: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Y al igual que nuestro Salvador, nosotros los creyentes debemos de manifestar la mansedumbre y no vivir bajo el control del carácter carnal o de las obras de la carne. Pablo dice en 1 Timoteo capítulo 6 versículo 11: mas tú, hombre de Dios, sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. El manso tiene un comportamiento espiritual correcto y acepta el control, o acepta vivir una vida bajo la voluntad de Dios. La templanza es el fruto final y se refiere a la capacidad de las pasiones y de los apetitos. Proviene del vocablo griego tener fuerza, dominio propio, capacidad de controlar los pensamientos y de controlar las acciones. ¿Cuánto nos gustaría tener a nosotros siempre, 24/7, el fruto de la templanza en nuestras vidas? Porque a veces nuestras pasiones, nuestros apetitos, nuestros arranques, nuestros impulsos nos llevan a perder este fruto y a actuar carnalmente. Existe, mis queridos hermanos, un campo de batalla permanente entre los malos y buenos pensamientos en nuestra mente. Y como único lo podemos controlar es cuando nos sometemos al control, valga la redundancia, del Espíritu Santo en nuestra vida. Y no existe una manera de que nosotros podamos refrenar nuestras pasiones de nuestra carne si no confiamos y no estamos bajo el control del Espíritu de Dios. Pero de igual manera, no existe una vida que pueda vivir bajo el control del Espíritu Santo si antes no se ha entregado a su Señor Jesús como su Salvador personal. Esto no existe. Ahora, si miramos el ejemplo perfecto, el hombre perfecto, nuestro Señor Jesús, vemos que en su carne fue quien mejor manifestó la templanza. Él nunca cayó en tentación, él nunca cayó en una trampa, él nunca actuó ni dijo nada que no estuviera sujeto a la voluntad de Dios y a su naturaleza divina. Y el propósito de Dios es que todos sus hijos vivan en este mundo, pero que vivan lejos, que vivan apartados, que se mantengan limpios de la depravación moral que existe en este mundo. Y tales cosas
como único lo podemos lograr es cuando vivimos bajo la autoridad del Espíritu de Dios, cuando manifestamos las 9 características, las 9 virtudes que el Espíritu hace en la vida de aquel que de verdad ha sido lleno, ha experimentado la llenura del Espíritu Santo en su vida. Dice el versículo 23, contra tales cosas no hay ley. Y el cristiano que manifiesta el fruto del Espíritu no está bajo la ley. La ley no tiene nada que ver con estas virtudes buenas. La ley no tiene nada que ver con el fruto del Espíritu. La naturaleza de la ley, y todos lo sabemos, lo que hace es revelar, develar el carácter pecador del hombre. Eso es lo que hace la ley. Y las virtudes, las nuevas virtudes, estudiamos en el mensaje pasado y del Espíritu Santo, tienen que ver con el buen comportamiento del cristiano bajo la acción del Espíritu de Dios, no de la carne. El apóstol Pablo en 1 Timoteo, capítulo 1, versículo del 9 al 10, nos explica bien claro cuál es el propósito fundamental de la ley. La ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores. Y miren en esta lista, si usted ve alguna de las manifestaciones del fruto del Espíritu: para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas y para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjurios, y para cuantos se opongan a la sana doctrina. Para esto fue dada la ley. Nada que ver con las buenas virtudes del fruto del Espíritu en nuestra vida. El fruto del Espíritu no se relaciona, el área pecaminosa del ser humano no se relaciona con el fruto del Espíritu. Quiero concluir diciéndoles algo, que el fruto del Espíritu y la obra del Espíritu y la obra de la carne son antagónicos totalmente. Se lo vengo diciendo ya. Pero el fruto del Espíritu crece en aquel que crece dentro de sí el Espíritu de Dios y la palabra de Dios. Cuando el Espíritu y la palabra de Dios moran en abundancia en la vida del creyente, vamos a experimentar y a exteriorizar el fruto del Espíritu en nuestra vida. La carne, si vivimos en la carne, si damos pasos en algunos momentos a que las obras de la carne se apoderen de nosotros, bueno, ¿cuál es el resultado del producto de la carne? El escritor de Hebreos nos lo dice en el capítulo 9, versículo 14, obras muertas, mientras que el Espíritu produce fruto viviente todo el tiempo. Obra de la carne, obra muerta, fruto creciente, viviente, visible en el creyente. Y este es un fruto que tiene semilla, que está dentro de nosotros, y que esta semilla produce mucho más fruto. Tenemos la semilla del amor, produce mucho más amor. La paz produce mucho más paz. La esperanza produce mucho más esperanza. La mansedumbre produce mucho más mansedumbre. Y así las 9 virtudes del Espíritu producen mucha más de sí misma, porque está la semilla dentro de nosotros. El Espíritu de Dios morando dentro de nosotros. Jesús quiere que nosotros llevemos fruto, más fruto, mucho más fruto. Y nos lo dice en Juan, capítulo 15, versículo 2. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Mis queridos hermanos, aquellos que nos están rodeando, nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo, quisieran experimentar, al igual que nosotros, el fruto del Espíritu, porque lo ven en nosotros y ellos saben que nosotros tenemos algo
que ellos necesitan. Dios quiera que podamos llevarles la palabra a aquellos que no la conocen, a aquellos que no la tienen, para que acepten al igual que nosotros al Señor Jesús, a nuestro Salvador, y para que sus vidas vivan bajo el control del Espíritu. Y una vez bajo el control del Espíritu, podamos llevar siempre las 9 virtudes del fruto del Espíritu. Que el Señor me le bendiga, mis queridos hermanos.